Bueno, hola chicos. Hoy vamos a hablar de la herramienta que vamos a usar en el curso de métodos numéricos, que bien puede ser MATLAB o TEI. La mayor diferencia entre MATLAB y TEI radica en que MATLAB es una herramienta computacional poderosa de carácter comercial. Eso quiere decir que para usted tenerla debe, con su proveedor de software, debe adquirir una licencia paga para así poder usarla en su computador personal en casa. La universidad pues tiene las licencias para usar en el campus. Pero también vamos a hablar de OTEI, que es una herramienta muy similar, pero de uso gratuito, ¿cierto? Es una herramienta open source y para las cosas que vamos a ver en el curso de métodos numéricos, las cosas que podemos hacer en MATLAB o TEI son exactamente las mismas. Bien, entonces, bien, vamos a hablar primero de MATLAB para que veamos como que las características que tienen similares con OTEI. Entonces, si ustedes ven MATLAB, tiene básicamente dos partes, ¿cierto? Una parte donde usted edita, ¿cierto? Ciertas cosas. Vamos a ver más adelante que MATLAB y OTEI tienen la calidad de que podemos preparar previamente códigos que luego queremos usar de otra manera o de muchas maneras diferentes. Entonces eso usualmente a veces lo hacemos en el editor. Ya más adelante vamos a ver ejemplos que irían aquí en el editor y finalmente tiene otra segunda parte que usamos muy comúnmente, que es el command window. En el command window, ¿qué hacemos ahí? Ahí realmente ejecutamos, ahí realmente ordenamos a MATLAB y a Octave a hacer cosas. Entonces, bien, como les dije al principio, pues si usted puede disponer de MATLAB en su casa, bienvenido, pero no se preocupe si por alguna razón usted no puede tener una copia de MATLAB en su casa, entonces puede siempre obtener una copia eh, en totalmente gratuita usando Octave, que tiene las mismas, exactamente las mismas características. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio de buscar la herramienta Octave. Entonces vamos aquí, escribimos Octave en Google y nos dice acá, llene Octave y esta es la herramienta que vamos a usar. Entonces le damos descargar y aquí él nos dice pues qué queremos hacer, si lo queremos descargar para Windows, incluso Octave funciona en computadores que tengan Linux, en computadores que tienen Mac, ahí están las instrucciones de qué debe hacer. Y pues muy seguramente la mayoría de ustedes tienen Windows. Entonces, si su computador es bastante nuevo, para la mayoría de ustedes pues lo recomendable es que use la versión de Windows de 64 bits si su computador es relativamente nuevo. Es decir, si tiene menos de 5 años, pues muy seguramente su computador es de 64 bits. Si usted lo quiere usar en un computador realmente viejo, pues tal vez deba usar esta copia. Si usted no está seguro cuál debe usar, pues como le digo, si es nuevo, use la de 64. Si llegado el caso la instalación no lo deja, pues entonces trate con la de 32. Pero muy seguramente a la mayoría de ustedes les va a funcionar la versión de 64 bits. Entonces, una vez la instalan, entonces, bueno, yo recomiendo que pause en este momento usted aquí el video que está viendo y tómese un momento para instalarla, para descargar e instalarla. Bien, entonces, para los que ya lograron instalarla, realmente es sencillo, solamente, si ustedes se dan cuenta, es una experiencia realmente sencilla, solo es darle siguiente, siguiente en Windows hasta que quede instalado. Bueno, entonces si ustedes ya la instalaron, entonces lo que van a ver en pantalla es algo de esta manera, como lo que yo les estoy presentando. Entonces, este es Octave, eso es lo que ustedes están viendo ahí, es Octave. Entonces, Octave pues tiene... entonces lo único que vemos inicialmente cuando lo abrimos es el Command Windows, que es justamente esto acá. Aquí es donde nosotros vamos a escribir las órdenes de lo que queremos que él haga por nosotros. Pero si se dan cuenta, en la parte inferior hay, hay varias cosas. Dentro de esos, el editor, que es la otra parte en donde previamente pues nosotros podemos acá escribir, ¿cierto? Darle nuevo y empezar a escribir nuestro propio
código si es que así lo necesitamos. Bueno, y él nos va a ir ayudando con algunas cosas de pronto. Y así, él nos va a ir ayudando. Luego vamos a entrar más en detalle con algunos ejemplos en funciones. Entonces, por ahora, el objetivo principal es identificar que tenemos las dos mismas herramientas que se tienen en el MATLAB. Las dos mismas herramientas que se tienen en el MATLAB, que son el editor y el Command Windows, también las vamos a poder tener en Octave, pero entonces están aquí en estas pestañas. Entonces, si yo quiero el Command Windows, abro el Command Windows. Si quiero trabajar en el editor, abro el editor. Pero en esencia, pues es la misma cuestión. ¿Listo? Bien, entonces una vez ya tenemos identificado dónde está el editor y dónde está el Command Windows, entonces vamos a empezar a aprender a usarlo. Lo mismo que vamos a hacer aquí o ahora en Octave, usted lo podría hacer en MATLAB cuando esté en su salón de clase o si usted tiene una copia de MATLAB en su casa. Así que no se preocupe, no es realmente lo que vamos a hacer ahora no difiere entre lo uno y lo otro. Bien, entonces empecemos por hablar de las operaciones básicas. Entonces, las típicas operaciones básicas que nosotros nos encontramos en las matemáticas pues son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y lo que pasa es que a veces en ocasiones tenemos que ser cuidadosos con el hecho de poder escribirlas correctamente, ¿no? O sea, no se trata simplemente de usar los símbolos bien, sino que además de expresarlo de manera correcta. Entonces, hacer sumas en Octave y MATLAB es tan sencillo como pues escribirlo, simplemente sumar A más B. Vamos a hacer un número A más un número B. Entonces vamos a hacer precisamente ese ejemplo. Entonces si yo quiero sumar, entonces yo puedo decir, por ejemplo, quiero que sume 54 más 12. Le doy Enter y él me dice que ans es 66. Ans por la palabra en inglés answer o respuesta, la respuesta sería 66. Entonces ese resultado lo muestra como AND, ¿no? También si estamos familiarizados al uso de las calculadoras, pues vemos que a veces algunas calculadoras traen ese botoncito ANS para precisamente referirse al resultado justo anterior que se obtiene. Bien, similarmente pues puedo hacer multiplicación. Entonces hago la multiplicación y me da 713. En este caso 31 por, uso el asterisco para indicar multiplicación, 713. Similarmente puedo hacer división, 84 menos 45. Y tendríamos que la respuesta es 39. Y pues podemos hacer también división, 56 dividido entre 14. O 67 dividido entre 21. Bien, entonces bueno, y aquí ya viene una de las cosas interesantes, ¿no? Muy seguramente, si ustedes se dan cuenta, él nos cortó a 5 cifras significativas, 1, 2, 3, 4, 5. Muy seguramente esta división, si usted la hace en la calculadora, se va a dar cuenta, 67 dividido entre 21, que va a tener posiblemente más decimales. Si yo quiero observar más decimales, pues puedo utilizar la primera orden interesante, que es formato. Format, entonces le quiero decir formato largo, y utilizamos G para que cuando él crea que sea mejor utilizar notación científica, es decir, si ya hay muchos ceros, en vez de ponernos 0.000000, pues él va a criterio de él decir, no, esto es mejor escribirlo en notación científica. Entonces usualmente usamos formato largo, long, y G para que automáticamente lo ponga largo y lo recorte cuando sea necesario. Bien, entonces si vuelvo a hacer la misma operación, ahora nos dice que nos va a mostrar más decimales, ¿cierto? La capacidad de un computador moderno, ¿cierto? De los que nosotros usualmente usamos, es de alrededor de 16 cifras significativas, ¿cierto? O sea, si usted
él usualmente hace los cálculos y va a mostrarle 16, que supera muy seguramente la típica potencialidad de su calculadora. Bien, entonces hay que, como les decía, hay que tener cuidado aquí. Ya hemos hablado de formato largo, pero lo que realmente hay que tener cuidado es en muchas veces nosotros queremos escribir las cosas y muchas veces como la pensamos no es como realmente las escribimos. Es importante que usted, por ejemplo, ahí vamos a volver a ver los ejemplos que teníamos aquí escritos. Entonces, teníamos el escrito de que queríamos 3 más 8, todo ese resultado, tanto el 3 como 3 más 8, dividirlo entre 2. Un error muy común es escribirlo como 3 más 8 dividido 2, en lugar de escribirlo de la forma correcta, que sería como lo vemos en la siguiente, que es 3 más 8 entre paréntesis dividido 2. ¿Por qué? Porque hay que usar paréntesis en ese caso, porque usted desea que tanto el 3 como el 8, después de sumarse, se dividan entre 2. Entonces, y los resultados cambian, ¿no? Entonces, si yo escribo 3 más 8 dividido 2, en realidad, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo escribo 3 más 8 dividido, 3 más 8 dividido 2, entonces, en realidad, lo que va a suceder es que el 8, solamente el 8 va a ser dividido entre 2 y el 3 no. Entonces, como solo el 8 va a ser dividido entre 2, entonces en realidad nos va a dar 7. Démosle enter y nos vamos a dar cuenta que sí. Nos va a decir que la respuesta es 7. Porque 8 dividido entre 2 es 4, más 3 es 7. Pero es muy diferente a que si yo escribo 3 más 8, todo dividido 2. Entonces hay que tener cuidado entre lo que nosotros realmente queremos expresar y cómo lo debemos escribir. Si bien es cierto, MATLAB y Octave son una herramienta muy poderosa usada para el cómputo de métodos numéricos, es nuestra habilidad desarrollar el buen uso de ella, ¿no? O sea, ella por sí sola no va a pensar y resolver el problema. Nosotros tenemos que darle las instrucciones necesarias y claras para que diga la respuesta correcta. Que esta sería lo que realmente queríamos hacer, ¿no? Queríamos que tanto el 3 como el 8 fuesen divididos por 2. Entonces, tengamos cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted quiere hacer operaciones de este tipo. Vamos a aquí, quiero abrir aquí el tablerito. Entonces supongamos que usted quiere 7 todo dividido entre 6 más 4. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Pues lo correcto sería escribirlo como 7 dividido entre 6 más 4. Esto sería lo correcto. ¿Qué estaría mal? Típicamente a veces ocurre un error de que la gente lo escribe como 7 dividido 6 más 4. Entonces esto estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque en la primer caso dice que tanto el 6 como el 4 ambos están en el denominador. En el segundo caso solamente dice que el 7 es divisible entre 6 y luego ese resultado se dividiría entre 4. Vamos a verlo trabajando en Octave, precisamente haciendo ese ejemplo. Entonces tengo 7 dividido entre 6 más 4 y nos da 0.7, claro, porque 6 más 4 es 10 y 7 sobre 10 es 0.7, que es lo que se supone esperamos, ¿no? Ustedes lo podrían confirmar haciendo las operaciones, ya que estamos en operaciones básicas y sencillas. Pero si yo escribo 7 dividido 6 más 4, vamos a ver que vamos a tener un resultado muy diferente. ¿Sí? Entonces, y esto pues eso es una habilidad que solo se gana cuando nosotros practicamos, ¿no? Practicamos y escribimos bien las cosas. Bien, entonces continuemos con los ejemplos que teníamos aquí de operaciones básicas. Entonces, la otra operación es, si yo quiero escribir 3, nosotros lo escribiríamos humanamente, lo escribíamos como
3 por 7 menos 2. 3 por 7 menos 2. Lo escribiríamos de esta manera que está escrito acá. ¿Cómo lo deberíamos escribir en MATLAB o OCTAVE? Esto aplica para ambos, MATLAB o OCTAVE. Entonces, un error muy común es que nosotros nos acostumbramos a veces a escribirlo así. 3 por 7 menos 2. Claro, porque nosotros desde el colegio nos han enseñado, y no está incorrecto, nos han enseñado a que el paréntesis automáticamente significa multiplicación. Entonces, la gente lo escribe muchas veces así, o lo escribe así, usando paréntesis y paréntesis. Si lo escribimos de esa manera, nos va a arrojar un error. Vamos a ver qué pasa si lo escribimos de esa manera. Entonces, precisamente, entonces lo escribimos 3 por 7 menos 2. Y él nos va a decir que hay un error. Que hay un error, que hay un índice mal puesto. Entonces, vamos a escribirlo de la otra manera. Así. 3 por 7 menos 2. Nos sigue diciendo que hay un error. Pero ¿por qué si de pronto para la costumbre de nosotros se ve lógico? Y entonces, para explicarles el por qué, hay que entender que MATLAB y OCTAVE le gusta que usted sea claro en decirle qué operación exactamente hay que hacer. Es decir, usted debe decir que la operación que hay que hacer con lo que salga del paréntesis, con lo que salga de aquí esta operación que está dentro del paréntesis, es una multiplicación. Esa es la precaución que se debe tomar. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo ahora de esa manera y vamos a ver que ahora sí nos da el resultado deseado. Entonces, sería 3 por 7 menos 2. Y nos da 15, claro, que es lo obvio que esperamos en este caso. 7 menos 2 es 5, por 3 es 15. También lo podríamos haber escrito 3 por 7 menos 2. Pero lo importante es que se especifique la operación que se hace entre los paréntesis, ¿no? No simplemente poner paréntesis no es suficiente para que él entienda que es multiplicación. Tengo que indicarle la operación. Bien. Bueno, y aquí tenemos una más compleja, ¿no? ¿Cómo deberíamos escribir 2 que multiplica al 3 menos 4 y que además está dividido entre 8 menos 3? Entonces ya esto es una operación básica, pero que es más compleja. Y nosotros podríamos incluso hacer la operación. 3 menos 4 daría menos 1. Y... espérame, que creo que no les estoy mostrando. Ok, ya vamos a pasar a la presentación. Entonces la última, que es la operación más compleja. Entonces sería 2 por 3 menos 4, que es menos 1. Esta parte que está dentro del paréntesis daría menos 1. Por 2 daría menos 2. Y abajo daría 8 menos 3, 5. O sea, en realidad tendríamos que ser menos 2 sobre 5. Pero si yo quiero escribir toda esa operación para que MATLAB se encargue o OCTAVE se encargue de hacerla toda, entonces, ¿cómo la debo escribir? Entonces, nuevamente vamos a utilizar la recomendación que les dije antes. Es decir, vamos a tratar de explicarle a OCTAVE o a MATLAB exactamente qué operación debe hacer en cada momento. Bien, entonces, el 2 multiplicaría al 3 menos 4 y luego eso sería dividido por todo lo que queda en el denominador, que era 8 menos 3. Le damos enter y obtenemos la respuesta, que sería menos 0.4, que si usted verifica con la calculadora y hace el proceso a mano, pues se supone llegaría a esa respuesta, ¿no? Porque habíamos dicho que esta parte daba menos 1, por 2 daría menos 2, y dividido 5 quedaría 8 menos 3, entonces quedaría menos 2 sobre 5, que es menos 0.4 precisamente. ¿Ok? Entonces las operaciones básicas, como les venía diciendo, es tan sencillo como escribir sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la multiplicación la hacemos con el asterisco y que
los paréntesis por sí solos no significan multiplicación, que los paréntesis deben además añadirse el símbolo de multiplicación. Bien, entonces bueno, vamos a continuar. Entonces no solo tenemos operaciones básicas, también tenemos operaciones un poquito más avanzadas, por decirlo de cierta manera, que son las funciones trigonométricas, ¿cierto? Que las aprendemos en el colegio. Entonces, cuando nos referimos a la función seno, vamos a escribir sin. Y su inversa o su función arco, o sea, la que lo tiene el ángulo, la escribimos asin. Cuando hablamos de coseno, escribimos cos, y si nos queremos referir a su función inversa, la que nos da el ángulo o el arco, sería acos. Para tangente sería tan, y así sucesivamente. Ustedes pueden volver, revisar el video, hacer una pausa y recordar la lista que tenemos acá. O de ser necesario retrocederlo y volverlo a ver. Bien, vamos a verlo en funcionamiento. Entonces lo primero que vamos a hablar es del número pi. Entonces, ¿cómo escribo pi? Pues tan fácil como escribir pi, p y la i. Entonces él le da una representación, ¿cierto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cifras significativas, ¿cierto? A ver, si no me equivoqué contando, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, sí, 16 cifras significativas tenemos ahí del número pi. Nos muestra todas porque recuerde que nosotros hace un instante atrás hemos escrito que queremos las cosas en formato largo, ¿cierto? Si no lo hubiésemos escrito, si no hubiésemos activado el formato largo, nos mostraría solo 3.1416, ¿cierto? Él lo recortaría a solo 5 cifras significativas. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de pi dividido 2, que ese es algo que nosotros conocemos. Bueno, valga la aclaración, tanto Malá como Tei realizan los cómputos. Tanto Malá como Tei realizan los cómputos en radianes. Entonces, si yo quiero seno de pi sobre 2, nos va a dar 1, ¿cierto? Porque recuerden que pi sobre 2 en radianes equivale a 90 grados. Bueno, por ejemplo, escribamos ahora coseno de pi sobre 4. O tangente de 1/3. No tienen que ser siempre relacionadas con pi. Y así sucesivamente. Por ejemplo, también podemos usar las funciones inversas. A seno de 1, que nos devuelve este valor que equivale a pi sobre 2, ¿no? Es el resultado de pi sobre 2, si se dan cuenta. El coseno inverso de 1 nos da 0, ¿cierto? Pues porque coseno de 0 da precisamente 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces tengo seno, coseno, tangente y las inversas de las funciones trigonométricas, simplemente escribiéndolas así. Puede ser que tenga una operación más compleja, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si queremos realizar algo como, por ejemplo, el arco tangente o tangente a la menos 1 de 2, 5 menos 3 sobre 7 más 4. Entonces, ¿qué debería yo escribir en ahora no te o Malá? Pues primero, como es arco tangente, debo escribir a tan, ¿cierto? Abrir un paréntesis y luego escribir 2 asterisco para indicar que hay una multiplicación
5 menos 3 dividido entre 7 más 4, que completico está en el denominador, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a escribir eso en Octave. Entonces escribimos a tan 2 por 5 menos 3 dividido entre 7 menos 4. Y obtenemos el valor que correspondería a radianes, ¿no? Recuerden, siempre si usted tiene alguna duda de cómo funciona algo de lo que hemos dicho hasta el momento, usted puede decir help. Por ejemplo, help format. Y él nos va a mostrar, claro, en inglés nos va a mostrar en qué consiste los formatos que él puede usar. Entonces, forma, y está explicado en inglés de qué consiste. Entonces, ustedes, pues, con sus conocimientos en inglés o simplemente apoyándose en un traductor, copian, pegan y pueden obtener información sobre qué otra cosa se puede hacer, ¿no? Format dice que tiene una opción de short, corto, largo, short E, long E, short E mayúscula, long E mayúscula, short G y long G. Nosotros usamos esta, long G. Mira, si ustedes leen ahí, dice que de manera óptima él escoge entre la forma de punto flotante o punto fijo y la forma exponencial, es decir, la notación científica. Entonces, en ocasiones, si hay muchos ceros, bueno, aquí vale la pena ver que dice E. Cuando ustedes vean esta E pegada de un número, significa que es la forma científica, es decir, esto que estamos aquí viendo equivale a escribir o sea, si usted ve algo escrito, por ejemplo, como 9.032 por 10 a la 7, esto típicamente se llama notación científica, pero si usted desea escribir eso mismo en MATLAB Octave, tienes que escribir 9.032 y pegado agregar E a la 0,7. Eso significa que estamos poniendo 9.32 por 10 a la 7. Si usted quiere escribir 5 menos 5 punto, vale la pena recordar que el separador decimal es punto, 12,7 por 10 a la menos 5, entonces debe escribir menos 5 punto 1.27 127 e a la menos 0,05. Así se escribe la notación científica tanto en MATLAB como en Octave. Bien, entonces continuemos. Ya vimos las trigonométricas, el número pi cómo se obtiene, simplemente escribiendo pi. Bueno, entonces otras operaciones que ya no son tan básicas, por decirlo así, pero que igualmente son importantes, pues son la potencia, el exponente o la función Euler, que típicamente le llamamos la función Euler, las raíces y los logaritmos natural y los logaritmos en base 10. Son como que las típicas que queremos entender. Entonces, bueno, hablemos en ese orden de aquí están los ejemplos de cómo se escribe, pero bueno, vamos a hacerlo ahora directamente para que ustedes vean y también ojalá puedan, y cuando cada vez que sea necesario, pause el video y practíquelo para que lo comprenda mejor. Entonces, bien, entonces nuevamente vamos a nuestro Octave. Entonces, bueno, también vale la pena recordar acá que el terminal es súper fácil de identificar, ¿no? Usted como está seguro que está en el terminal, va a ver este símbolo cada vez que
esté en el terminal y él le permita escribir. Entonces, como veníamos del ejemplo, si yo quiero 5 elevado a la 4, puedo escribir 5, puedo hacerlo tan sencillo como buscar este símbolo, como ese triangulito hacia arriba, 5, 4, y él hace 5 elevado a la 4. O también lo puedo hacer con el comando power. Entonces power 5,4. Entonces esto hace lo mismo. Significa que elevamos 5, lo elevamos a la 4. Entonces podemos usar o bien el símbolo para indicar la potencia, o bien escribir power. Power 5 a la 4. Bien, entonces ahí podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Power 7 a la 3, o simplemente 7, buscamos en el teclado ese símbolo, en nuestro teclado, y así. En cualquier caso, obtenemos el mismo resultado. Bien. Entonces eso es en cuanto a potencia. La función exponencial o la función Euler. Entonces, ¿cómo se escribe? Si usted escribe Euler elevado a la 2, es una opción, ¿cierto? En algunas versiones de MATLAB Octave automáticamente le permite hacer esto. Pero no es lo recomendable. No es lo recomendable de usar de esta manera. ¿Por qué? Porque, pues primero, no todas las versiones de MATLAB Octave le permiten hacer esta operación. En algunas puede ser que si usted lo hace de esta manera, le salga un mensaje de error. Entonces, pues para evitar esos problemas y de que en unas sí funcionan y en otras no, entonces es preferible que usted, perdón, es preferible usar la palabra exponencial. Entonces, por ejemplo, si yo escribo exponencial 2, tiene que dar el mismo resultado, que significa Euler, el número de Euler elevado a la 2. ¿Por qué otra razón no es bueno usar esta E? Porque se nos puede confundir con lo que les acabé de explicar hace 2 minutos con la exponencial, ¿no? Porque 2.456, con la notación científica, E a la 0,5, esto significa notación científica, ¿no? Entonces multiplico 2.46 por 10 a la 5. Entonces, para evitarnos esta confusión de que la E aquí significa una cosa y aquí la E significa otra, entonces para evitar esa confusión, lo más acorde sería usar EXP. Entonces, si yo escribo EXP4, significa que cojo el número de Euler y lo elevo a la 4 y él me da automáticamente el resultado. Bien. Lo siguiente de lo que queremos hablar acá es de ¿qué otra operación seguía? Las raíces, ¿no? Entonces, bueno, las raíces. Entonces, las raíces tenemos varias opciones para escribirlas, ¿no? La primera, por ejemplo, si yo quiero la raíz cuadrada de 3, entonces es raíz cuadrada de 3. Entonces, esto significa, cada vez que usted vea SQRT, significa que quiere sacarle la raíz cuadrada a lo que está adentro. En este caso, un 3. De hecho, si escribo la raíz cuadrada de 3 más 1, así entre paréntesis, que me debe dar como respuesta 2, veámoslo. ¿Por qué? Porque 3 más 1 es 4, o sea, el primero hace esta suma y luego a ese resultado le saca la raíz. O sea, primero hace la operación que está pendiente dentro del paréntesis y luego saca la raíz. Si quiero raíz cúbica, entonces si yo quiero raíz cúbica, entonces escribo CBRT, por ejemplo, la raíz cúbica de 4. Y él me da el valor de la raíz cúbica de 4, la raíz cúbica de 5. La raíz cúbica de 5 más 4. Y la raíz cúbica de 5 más 3. 5 más 3 es 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Si ya no quiero raíz ni cuadrada ni cúbica, sino una raíz más grande, ¿qué debo hacer? Ah, bueno, entonces en ese caso puedo usar el decir que quiero la enésima raíz. Eso se escribe
se escribe nthroot. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona parecido al comando power. Es decir, recoge esto para acá, para que nos dé más espacio. Entonces, es decir, si yo quiero la raíz quinta de 2, escribo 2,5. Si quiero, incluso esto me sirve, este me serviría también para sacar raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 2 sería escrita así. Entonces, lo que quiero hacer va primero y la raíz, el índice de la raíz, o si quiero raíz cuadrada, raíz quinta, raíz sextimal, va de segundo. Es parecido, muy parecido. Si ustedes se dan cuenta, la forma en la que se escribe es muy parecido a Power, ¿no? Entonces, primero lo que iría dentro y luego la raíz. Entonces, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, la raíz cúbica de 27. ¿Cuánto se supone debe dar? 3. La raíz cúbica de 8. 2. La raíz cúbica de 125. 5. La raíz de 45, la raíz sexta. Pues sería esta, ¿no? La raíz sexta de 45. Bien. Y finalmente tenemos logaritmos. Entonces, típicamente en la calculadora, lo que estamos tratando de hacer es mirar la similitud con la calculadora, ¿no? O con lo que nosotros acostumbramos a trabajar. Entonces, logaritmo natural, usualmente usted lo ve escrito en la calculadora como ln. Aquí logaritmo natural se escribe log. Entonces, si usted quiere el logaritmo natural de 2, pues escribe log 2. Si quiere el logaritmo natural de 1, pues escribe log 1. Logaritmo natural de 123.31 da ese valor. Eso en cuanto al logaritmo natural. Pero si yo lo que quiero es logaritmo en base 10, que también las calculadoras a veces traen logaritmo en base 10, entonces, ¿qué hago? Pues lo que puedo hacer es log 10. Esto calcula logaritmo en base 10. Entonces, logaritmo en base 10 de 100. Logaritmo en base 10 de 24.67. Y tendríamos ese caso. Bien, incluso podríamos hacer logaritmo en base 10 de la raíz de 407. La raíz cuadrada. Entonces, aquí estaría 407, le sacamos la raíz y luego a ese valor le calculamos el logaritmo. ¿Qué pasó? Ah, porque quité, perdón, por accidente borré lo que estaba dentro con el teclado, listo. Entonces, el logaritmo en base 10 de la raíz de 407 y nos da ese valor. ¿Listo? Y así, entonces, o incluso podríamos tener una división adentro, ¿no? 19 dividido entre 21 más 14 o 21 menos 14. Entonces, al 19 se divide completamente por lo que de 21 menos 14 y a eso le sacamos el logaritmo. Entonces, bien, logaritmo natural, resumamos, logaritmo natural es log y logaritmo en base 10 es log 10. ¿Listo? Si en algún momento usted no está seguro, pues simplemente puede escribir ayuda, help, log, y él le va a explicar que log es precisamente el logaritmo natural. Entonces usted exactamente puede obtener la información escribiendo en cualquier momento help, claro. Nuevamente está en inglés, pero eso me imagino que para muchos de ustedes no es una dificultad. Y si no, pues simplemente pues lo traducen en internet y tienen una idea mejor de lo que dice ahí, ¿ok? Bien, entonces continuemos. Entonces veníamos en
Ah, bien, aquí hay una advertencia. Ojo, no abuse. Yo sé que toda raíz se puede escribir como una potencia fraccionaria, ¿cierto? Toda raíz se puede escribir como una potencia fraccionaria. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo escribo esto en octave? Entonces, ¿qué va a suceder si yo escribo eso en octave? Entonces, vamos a verlo y vamos a pegarlo aquí en octave y veamos qué sucede. Entonces nos va a salir esto, lo cual nos dice que el resultado es un número complejo, pero nosotros matemáticamente sabemos que la raíz de menos 1, la raíz cúbica de menos 1, que sería la operación que estamos haciendo, es precisamente menos 1. Y que por lo tanto no debería dar esa respuesta que está dando ahí. Entonces, pues la razón es que por ser negativo, él calculó eh, calculó algo que no debía hacer, ¿no? Entonces, y claro, esto no está mal porque es la representación de números complejos, no es que esté mal calculado, sino que es la representación de los números complejos. Y en los números complejos hay números que al elevarlos al cubo también da menos 1, que no es menos 1. Entonces, simplemente para evitar esas confusiones, pues lo correcto es escribir no root de menos 1, 3, que sería la raíz cúbica de menos 1, o cb root, que sería menos 1, que también hace exactamente lo mismo. Entonces, si lo queremos, para este curso muy seguramente nosotros lo que queremos trabajar es con números reales, entonces es más conveniente, en lugar de usar esto, que vuelvo y repito, no está mal, solo que nos da una respuesta que no es la que de pronto esperábamos, porque nosotros queríamos la respuesta que tiene que ver con los números reales. Bien, entonces tengan cuidado, no abusen de este simbolito cuando quieran hacer raíces, no abusen de ese simbolito cuando lo que quieran es hacer raíces. Entonces esa es la advertencia que hay que hacer. Bien, ¿cuál entonces es la verdadera potencialidad de MATLAB o TEI? Porque pues hasta el momento uno diría, bueno, lo que hemos hecho es lo mismo que se hace con una calculadora. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener MATLAB o TEI? Entonces, la ventaja es que podemos usar variables, ¿sí? Y usar variables es tan fácil como poner un igual. Entonces las variables se guardan precisamente en ese formato de punto flotante, es decir, que tengo hasta 16 cifras significativas para poder escribir un número. Entonces, bien, veamos un ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirle que x, que de aquí en adelante x sea el equivalente a 3 dividido entre 2. Entonces él me dice que ya aquí en adelante reconoce x como 1.5 y que y sea 5 más 6. O sea que ya aquí en adelante será 11. Y puedo hacer operaciones ahora con x y y. Entonces, en lugar de volver a escribir las operaciones, puedo decirle tan fácil como x más y él se encarga de buscar que x vale 1.5 y que y ahora vale 11 y me daría ese resultado. Entonces, esa es una de las ventajas de usar variables. Entonces, yo puedo usar variables cuantas veces quiera y para guardar operaciones. O puedo incluso dividir x sobre y. O puedo incluso elevar power x elevado a la y. Entonces él viene y toma el valor de x y el valor de y hace la operación. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? ¿Cuántas variables puedo usar? Pues cuantas como mi computador, la memoria de mi computador me lo permita. No son infinitas, pero pues con la mayoría de los computadores comerciales que tenemos hoy en día, digamos que son bastante altas esa cantidad. Entonces, esa es una de las ventajas. Bien, entonces vamos a continuar, ya que vemos que asignar variables es tan fácil como poner un igual. Entonces vamos a continuar acá
con vectores y matrices. Vamos a darle un rápido recorderis a las ventajas que teníamos del álgebra lineal. Entonces, ¿cómo se escribe un vector fila? Entonces, un vector fila se escribe separando los números o bien por comas, y por eso hay que tener cuidado. La coma en MATLAB y en Octane, nosotros estamos acostumbrados de pronto a que la coma significa típicamente el separador decimal, pero no. En las computadoras y en los programas de computación, la coma muchas veces significa otra cosa. El separador decimal es punto, ¿cierto? Entonces, las comas se utilizan para separar los valores las comas se utilizan para separar los valores de los vectores, pero también pueden separarse simplemente dejando un espacio. Entonces podemos escribirlo o así, separados con espacio. En cualquiera de los dos casos nos producen lo mismo. Los vectores columna se escriben de forma, o sea, los vectores que están escritos en forma vertical, cada valor se tiene que separar con punto y coma. Y finalmente las matrices, pues las matrices las podemos entender como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Valores que están tanto en horizontal como en vertical. Entonces, en ese caso, pues, o bien separamos con coma para ir escribiendo el valor horizontal, y cuando terminemos de ingresar una fila, le ponemos al final punto y coma. Entonces, por ejemplo, aquí escribimos 1, 2, 3, terminé la fila, va un punto y coma. Después de escribir otro 3 números, esa sería la segunda fila, va otro punto y coma. Y escribimos aquí, hay otros 3 números y cerramos el corchete. ¿Cierto? Los vectores y las matrices, todos para que MATLAB o Octane entienda que estamos hablando de vectores o matrices, se ponen con ese simbolito corchete. O también se puede escribir la misma matriz separándola con comas. Entonces, los tres primeros elementos que irían en la primera fila, separados con coma, el punto y coma significa que ya terminé, baja a la segunda fila, otros 3 elementos, y aparece otro punto y coma, significa que ya terminó esa fila, y otros 3 elementos, y termina. Bien, veámoslo trabajando en MATLAB o Octane. ¿Cómo se haría? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir el vector U, puedo escribir entonces primero abro los corchetes y puedo escribirlo. Si es un vector fila, puedo escribir 3, 4, 5, 8, 0, menos 3. Y entonces pusimos 6 elementos. Y él nos dice que U de aquí en adelante tiene esos 6 elementos. También podía haberlo escrito no con coma, sino separándolos con espacio. O puedo incluso modificarlo. Posiblemente me equivoqué y ahora ya no quiero que U sea escrito de esa manera. Que este ya no sea 0, por ejemplo, sino que sea 0.4. Entonces, una vez yo lo escribo y le vuelvo a dar Enter, si pongo igual, él me reemplaza el U por el nuevo U que tengo, ¿no? El que ya corregí. Bien. Si yo quiero un vector columna o vertical, entonces se separa, iniciamos igual, corchetes, ¿no? Pero lo separamos por punto y coma. Punto y coma, menos 2, punto y coma, 0, punto y coma, 0.4, punto y coma, 3, punto y coma, menos 1.5. Enter, y mire, este es un vector B que está en columna. ¿Por qué sabe él que está en columna? ¿Cómo hizo para saberlo MATLAB o Octane? Porque yo usé separadores como punto y coma. ¿Listo? Entonces él me lo ubica en una columna. Bien, y para ingresar una matriz, entonces, por ejemplo, supongamos que quiero escribir una matriz de 4×4. Punto y coma. Aquí ya escribí la primera fila. ¿Cierto? Esa sería la primera fila. Pues la puedo separar con espacios o la podría separar entre número y número, podría separarlo con coma. Vamos a dejarlo con espacios. Menos 6,
coma menos 1, coma 3 más 0. O puedo separarlo con espacios, como les dije, puedo dejarlos con espacios, como ustedes lo prefieran. Vamos a ingresar otra. 4 menos 3, 0, 2, 0, menos 1, 3, 12, por ejemplo. Entonces, y nos produce que A es una matriz que tiene 4 por 4. De hecho, le puedo preguntar el tamaño de la matriz si tengo dudas. Tamaño de A, y me dice que es de tamaño 4 por 4. También puedo preguntarle el tamaño de U, y me dice que es de una sola fila, o sea que es un U, que era el que teníamos aquí escrito aquí arriba, es de una sola fila y tiene 6 elementos. B es de una sola columna y tiene 6 elementos hacia abajo. Bien, eso en cuanto a escribirlos. Entonces, operaciones, ¿qué operaciones puedo hacer entre ellos? Entonces, bien, entonces entre ellos podemos hacer las operaciones típicas. Entonces puedo, por ejemplo, a todos los elementos de U sumarle 3. Y entonces él automáticamente, si ustedes recuerdan, por ahí arriba habíamos escrito ya los elementos de U, y aquí automáticamente a todos le sumo 3. A todos los elementos de U los quiero multiplicar por 2. A todos los elementos de U me los multiplicó por 2. Y entonces tenemos suma, multiplicación. A todos los elementos de U vamos a dividirlos por 4. Entonces a todos los elementos de U me los dividió por 4. Eso sería operaciones con números, ¿no? Pero también podría decir, bueno, sumar. Vamos a ver qué pasa si yo trato de sumar U con B. Bueno, entonces él hizo una operación rara. ¿Por qué? Porque U era fila y B era columna. Entonces hay que tener cuidado porque él trata de hacer la operación, ¿no? Entonces lo que hizo fue como ir sumando a cada elemento U, al vector U, los elementos que iba encontrando en B. ¿Listo? Entonces muchas veces hay que tener la precaución de realmente verificar que lo que estamos escribiendo es lo que de pronto queríamos decirle a MATLAB y no que él, como es una computadora, interprete incorrectamente, como es un programa de una computadora, interprete incorrectamente lo que queremos decirle, ¿no? Al igual que cualquier otro software. Así como usted en Word muchas veces usted dice, yo quería que esta letra fuera más grande, pero si usted no selecciona correctamente agrandar la letra, pues obtiene un resultado que no es el deseado, ¿no? Entonces usted tiene que verificar que realmente lo que escribió tiene que hacerse. Bien, incluso podría sacarle raíz cuadrada a todos los elementos de U. Bueno, si hay negativos, me pone números complejos, ¿no? En algunos casos. Si, si quiero a todos los elementos de U calcularle valor absoluto, perdón, de U, ¿cierto? Él siempre le informa, si uno escribe algo que él no entiende, le informa que hay un error y que uno debe tratar de resolverlo. Entonces, el valor absoluto se escribe como ABSU y entonces a cada elemento le calculo su valor absoluto. Recuerde que U tenía un negativo, entonces mire que el valor absoluto es exactamente el mismo, pero con este número positivo. ¿Listo? ¿Qué otras operaciones podemos hacer? Pues las típicas de álgebra lineal, la traspuesta, por ejemplo, la traspuesta de U. Entonces simplemente le agregamos esta comilla y él se hace encarga de transponerlo. Lo que antes estaba en fila, ahora aparece en columna. La matriz A, que la tenemos aquí escrita, yo también la puedo transponer. Entonces, lo que antes estaba en una fila, aparece aquí en columna. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer?
Bueno, pues básicamente, como les invito a que exploren, ¿cierto? Afortunadamente en, en internet pueden encontrar mucha ayuda, pero por ejemplo se puede calcular el determinante de la matriz A. Entonces el determinante de la matriz A es aproximadamente 492. En la inversa de la matriz A, aquí va muy seguramente normal y cosas con muchos decimales, la inversa de la matriz A. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean la funcionalidad que tiene tanto MATLAB como TEI. Un problema típico de álgebra lineal, ¿cierto? Como el que estamos viendo en esta parte. Entonces ustedes muy seguramente muchas veces en álgebra lineal les pusieron un problema de este tipo, donde les decían, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. X menos y más 3z igual a menos 1, x menos 4y menos 2z igual a menos 2, 3x menos y más z igual a 9. ¿Cómo, cómo escribimos esto en MATLAB o en Octave para poderlo resolver? Entonces primero, lo que está en este lado, ¿cierto? Los coeficientes que estarían con las letras, tanto x como y como z, formarían la matriz. Entonces vamos a hacer esta primera parte. Entonces vamos a escribir la matriz para este caso. Entonces la matriz A, vamos a escribir la matriz A, estaría compuesto por los coeficientes que teníamos escritos allá, que ustedes pueden verificar retrocediendo el video o simplemente vamos a, yo les dicto acá, sería 1, 1, menos 1, 3, punto y coma para cambiar de fila, ya metimos la primera fila, la otra sería 1, menos 4, esto se me corrió, ahorita por accidente, 1 menos 4 menos 2, 3 menos 1 y 1. De hecho, podemos preguntarle el determinante de esa matriz para saber si realmente se puede resolver. 34. Recuerde que es el único caso en el que no podemos resolver de forma única un sistema lineal es cuando el determinante da 0. Esto es un recorder de álgebra lineal, ¿no? Entonces, ahora metemos lo que estaría, volvamos al problema, vamos a verlo de nuevo. Entonces, lo que acabo de hacer fue meter, lo que acabamos de hacer fue que metí los valores de la matriz, que serían los que tienen x, y y z. Ahora vamos a meter los valores que están al otro lado del igual, que es lo que nosotros llamamos típicamente el lado derecho o el right hand side de la ecuación, que sería lo que vamos a ingresar en otro vector. En un vector columna vamos a poner menos 1, menos 2, 9. Vamos a hacerlo. Entonces ahora en B pongo, abro corchetes, borré el igual por accidente, ok, menos 1, menos 2, 9. Como lo quiero en columna, los debo separar con punto y coma, ¿cierto? Menos 1, menos 2, 9. Ok, listo. Damos enter y obtenemos este vector B. Entonces ahora, ¿cómo es la solución? ¿No? Porque ya lo que hice fue que agregué tanto la matriz como lo que está al otro lado, ¿cierto? O lo que también se llamaba la parte aumentada en álgebra lineal, dependiendo de cómo le llamaran allá. Entonces, para resolverlo, simplemente escribo A, utilizo este símbolo, digo la matriz A, resuelva con respecto al vector B y me da que 4, 2, menos 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa estos resultados? Que la X vale 4, que la Y vale 2 y que la Z vale menos 1. Entonces, esa sería la respuesta para el ejemplo de álgebra lineal, ¿cierto? Y esa es una de las ventajas. Entonces podemos resolver casi que cualquier cosa de álgebra lineal. Entonces simplemente tenemos que escribir la matriz y el right hand side o la parte aumentada de la matriz
Entonces escribimos la matriz, la parte aumentada, y con eso podemos resolverlo para obtener en el orden en el que escribí las letras. Yo las escribí en el orden X, Y, Z, ¿cierto? Y todos los datos de la matriz los puse en ese orden. 1 menos 1, 3, 1 menos 4 menos 2, 3 menos 1, 1. Entonces, como usé ese orden, entonces en ese mismo orden salen las respuestas. Es decir, que para el caso de nosotros, X vale 4, Y vale 2 y Z vale menos 1. X vale 4, Y vale 2 y Z vale menos 1, ¿ok? Eso en cuanto a el caso de las operaciones con vectores y matrices. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar del caso de las gráficas. ¿Cómo podemos hacer gráficas, no? Entonces, y bueno, y cómo nos vamos familiarizando con cómo se ven las gráficas en MATLAB y Octave, ¿no? Entonces, para eso hay dos cositas que vamos a usar, plot y hold. Primero vamos a hablar de plot y después enseguida hablamos de hold, y ya con eso terminaríamos por hoy esta pequeña primera introducción a Octave y MATLAB para que ustedes puedan practicar y hacer el taller de práctica sobre las operaciones básicas en Octave o MATLAB. Bien, entonces vamos primero a ver, entonces como dice acá, pues ¿cuál es la idea del plot? Que tenemos datos tabulados, ¿cierto? Los datos que corresponden a X, los datos que corresponden a Y pues vamos a ver la gráfica, básicamente como lo hacíamos en el colegio, o sea, es ir conectando los puntos, eso es lo que hace plot. Entonces usted tiene una tabulación y él conecta los puntos que tiene en la tabla de datos. Entonces usted por cada valor de X tiene un valor de y así puede conectar los puntos. ¿Listo? Entonces básicamente el proceso que vamos a hacer es primero, vamos a crear lo que llamaríamos el dominio, ¿no? El vector donde estarían los datos X, donde quiero mirar la gráfica. Y después usamos las operaciones o las funciones que queramos graficar en y finalmente hacemos plot. ¿Listo? Bien, entonces empecemos por algo súper sencillo, ¿sí? Vamos a suponer que queremos graficar la función perdí mi lapicero para escribir acá. Ok, vamos a suponer que quiero graficar y igual a 3 veces x menos 2. Entonces, ¿qué debo hacer en MATLAB Octave para ver esta gráfica? Bueno, esta es súper sencilla. Nosotros sabemos que es una línea recta, pero vamos a hacerlo. Empezamos por lo sencillo para poder ir aprendiendo. ¿Listo? X igual. Entonces, lo primero que vamos a crear es el dominio. Vamos a suponer que quiero ver esta gráfica de menos 5 a 5. Entonces escribo menos 5, 2 puntos. Vamos a hacerlo cada 0.4 hasta llegar a 5. ¿Qué pasa si le doy Enter? Vamos a darle Enter ahí para que vean qué sucede. ¿Qué fue lo que hizo esto? Primero vamos a tratar de entender qué fue lo que hizo. Entonces, esto lo que hizo fue que tomó los valores iniciando en menos 5, le fue sumando cada punto 4. Entonces estamos haciendo como los datos de X, ¿no? Menos 5 sería el primer valor. Si se dan cuenta da menos 4.6, menos 4.2, menos 3.8 y así, hasta llegar ¿hasta dónde? Hasta llegar al valor 5. Ese fue el último valor. Entonces empezará con menos 5 y terminará cuando lleguemos a 5. Si se dan cuenta, X ahora es un vector, ¿cierto? Entonces es un vector, o sea, esto automáticamente nos crea un vector. Y Y sería otro vector en donde vamos a hacer la operación. Recuerde, si yo escribo así, va a haber un problema. Ojalá traten de recordar cuál sería el problema. Traten de recordarlo. Vamos a dar un minuto mientras recuerdan cuál es el posible problema de escribirlo de esa manera. Entonces, bueno, muy bien. Si ya se dieron cuenta, el problema está
en que aquí debo indicar la operación, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que escribimos como pensamos y nosotros pues sabemos que 3x es 3 por x, pero la computadora no lo entiende así. Entonces tengo que indicarle la operación. Si yo le doy Enter, me hizo todas las operaciones. Yo sé que esto a veces para algunas personas nos es molesto ver tanto número. ¿Qué pasa si usted quería hacer la mismo, pero sin que él le mostrara todo ese reguero de números que sale en la pantalla, toda esa cantidad de números? Entonces al final le puedo poner punto y coma. Si se dan cuenta, si ve que aquí escribí la misma operación que acá arriba. La única diferencia es que al final le agregué punto y coma. Eso significa que le estoy pidiendo a MATLAB que haga los cálculos, pero sin necesidad de que me muestre en pantalla todos los resultados. Y similarmente puedo volver a escribir esta, pero ponerle al final punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo esta misma operación. Agregué un punto y coma. Por el simple hecho de haber agregado el punto y coma, le estoy pidiendo a MATLAB que que haga la operación, pero sin mostrarme los números que salen. Y ahora hagamos la gráfica. Plot de x, y. Simplemente así tan fácil. Le hago plot x, y. Y le doy Enter. Entonces, una vez le doy Enter, él me va a abrir una nueva ventana, que es esta que les estoy enseñando. Entonces, él me abre esta ventana en donde me muestra la gráfica. Bueno, para muchos muy seguramente, si esta es la primera vez que tienen un contacto con un tipo de estos programas, pues les va a sorprender un poco este tipo de gráfica que estamos viendo. ¿Por qué? Lo primero es que vamos a ver, a diferencia del ejercicio típico de matemáticas, no tenemos los ejes, ¿cierto? En matemática nosotros casi siempre aquí hay un eje Y y un eje X, pero él lo omite. Él simplemente me pone los datos aquí abajo. Menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6. Y me pone los datos acá. Incluso no. Vamos a suponer que yo quiero mejorar un poco esta gráfica, ¿cierto? Un poco la presentación. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo, por ejemplo, grid on? ¿Qué hace esto? Vamos a ver qué sucedió en la ventana. Si volvemos y vamos a la ventana donde me hizo la gráfica, me hizo esto. Me pintó una cuadrícula. Claro, así tiene sus ventajas el tener una cuadrícula en estos casos, porque así puedo ver exactamente como que algunas coordenadas importantes. Por ejemplo, me acabo de dar cuenta que cuando la x vale 0, la y vale aproximadamente menos 2. Que cuando la x vale 4, la y vale aproximadamente 10. Y así sucesivamente. Si yo quiero hacer puedo incluso guardarla, ¿no? Si yo quiero guardar esta gráfica, le doy ahí, File, Guardar, y le puedo dar un valor. Y le puedo dar un valor, darle el nombre a un archivo y guardarla como una imagen. Esa es una de las ventajas que se tiene en estos casos, ¿no? Bien, entonces continuemos. Vamos a suponer que ahora yo deseo hacer otra gráfica, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que lo que deseo ahora es hacer la gráfica de seno de 3x más 1. Esto es una función trigonométrica, ¿cierto? ¿En dónde quiero hacerla? O sea, quiero graficar esto, pero quiero hacerlo ¿en dónde? Quiero hacerlo en el intervalo, vamos a suponer que quiero hacerlo en el intervalo menos 4 hasta 4. Quiero hacerlo en este intervalo. Entonces vamos a hacer el proceso, el mismo proceso que hicimos en antes. Entonces vamos acá y vamos primero a poner el x. X igual, entonces quiero que inicie en menos 4 y que vaya hasta 4, pero aquí debo agregar en la mitad cada cuánto quiero que incremente.
Yo incluso podría poner que incremente cada punto 5. Vamos a hacerlo así, voy a ponerle punto y coma para que no nos muestre. Y ahora calculamos y igual a seno de 3 por x más 1, que es la que queremos hacer. Le agrego punto y coma para que no me muestre los resultados. Y ya cuando creo que está listo, escribo plot x, y le doy enter. Y lo que vamos a ver es que él nos va a hacer la gráfica. ¡Wow! ¡Qué gráfica más horrorosa!, ¿cierto? Muy seguramente ustedes están diciendo, uy, no, profe, eso no era lo que yo esperaba ver. ¿A qué se debe que se vea así tan feo? Bueno, lo dije muy rápidamente y muy seguramente ustedes no se percataron, pero yo les dije que lo que hacía era conectar puntos, ¿cierto? O sea que si yo quiero que esta gráfica se ve como por trazos así muy fuertes, ¿no? Entonces, como si estuviese cortada. ¿Eso a qué se debe? Bueno, en parte se debe a que fui un poco tacaño en esta parte, ¿no? Le puse que fuera aumentando cada 0.5. Entonces, si yo quiero más puntos, pues bajémoslo. ¿Qué pasa si le pongo a la X y le pongo ya no cada 0.5, sino quiero más datos, por ejemplo, cada 0.1? Y hacemos Y de nuevo y hacemos la gráfica y vamos a observar que la gráfica tiene que mejorar porque ahora tiene más puntos, ¿cierto? Se ve un poquito mejor. Claro, todavía uno alcanza a observar ciertas cosas y como raras, ¿no? En esta parte uno alcanza a ver que hay como unos pequeños todavía cortes raros. Pues, bueno, pues mejorémosle la resolución, ¿no? En palabras modernas sería mejorémosle la resolución, como si fuese una foto. Entonces, ¿qué le agrega a usted para que la resolución mejore? Pues le agregamos más puntos. Entonces, pues agreguémosle más puntos. Por ejemplo, ya no quiero que aumente, todavía lo quiero de menos 4 a 4, pero ya no quiero que aumente cada punto 1, sino que aumente cada 0.1, ¿cierto? Eso quiere decir que el X ahora tiene muchos más datos. De hecho, si lo vemos, será una cosa. Tiene un montón de números el vector X, ¿cierto? Que van aumentando cada 0.1 hasta llegar a 0.01 hasta llegar a 4. Bueno, pero el objetivo no es ver esos números. Entonces ahora volvemos a calcular el seno y hacemos la gráfica. ¿Y qué vamos a ver ahora? Entonces si miramos, abrimos esta ventana de la gráfica y ahora vemos que la gráfica se ve más suave, ¿no? Ya no hay esos trazos tan fuertes, ni siquiera los que aún alcanzábamos a detectar cerca de estas partes la vez anterior. Ahora se ve, ahora sí parece una función seno, ¿cierto? Entonces a veces tenemos que mejorarle la resolución para que nos muestre mejor el resultado. ¿Listo? Bien. Vamos a suponer que ahora quiero graficar algo todavía sencillo, ¿no? Volvamos a algo sencillo. Una parábola. Vamos a suponer que quiero graficar una parábola. Entonces, vamos a graficar una especie de parábola. Vamos a suponer que yo quiero graficar y igual a 3x al cuadrado menos 5x más 2. Esto es una parábola, nosotros ya lo sabemos, y vamos a graficarla en el intervalo entre menos 3 y 5. Vamos a tratar de graficarla ahí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Nuevamente, si seguimos la lógica, entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Entonces, lo que debemos hacer es primero definir el x. Entonces, el x ahora iría desde menos 3. Vamos a poner cada punto 1 hasta 5. No hay que abusar de ese número de la mitad, ¿no? Porque, pues, si bien es cierto, entre más pequeño mejor, pero si lo pongo muy pequeño, ¿qué va a pasar con mi computadora? ¿Qué pasa si le pongo 0.000001? La gráfica va a salir muy linda si es que
mi computadora es capaz de trabajar con tantos números, ¿no? Entonces ese es el problema. Si usted lo hace, si usted exagera este número y lo pone muy pequeño, también es contraproducente, porque la computadora tendrá que trabajar con muchísimos números. Borré sin querer aquí con el teclado el valor, listo. Entonces ya tengo el X, ahora el Y sería, recuerden que queremos graficar 3x a la 2, voy a escribirlo así, que típicamente sería escribirlo como, así sería como si típicamente lo escribiríamos si pensamos en la manera que típicamente escribimos nosotros en los cuadernos y eso. Entonces, aquí ya hay unos errores. Traten de pensar cuáles serían los errores. Lo primero, voy a ayudar con los primeros errores, que hay que decirle al computador que haga la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo escribo así? Vamos a dejarlo así y le voy a dar enter. Me dice que hay un error, que él no sabe, que aquí, si ve que él trata de indicarle dónde él cree que hay un error. Le dice que hay un error. Bueno, vamos a ponerle un por. Ahora me dice que hay otro error acá, que él no entiende qué sucedió ahí. Ah, ok, pues vamos a ponerle ahí un por, porque en realidad yo sé que es una multiplicación. Y por último, ahora me dice que hay otro error, que no puede hacer la operación potencia, ¿no? Y el único lugar donde yo sé potencia es acá. ¿Por qué no puede hacer esa potencia? Porque recuerden que x es un vector. De hecho, si yo puedo preguntarle incluso el tamaño a x. X es un vector de 81 datos. Hay 81 números en x. Entonces, como es un vector, cuando ustedes quieren hacer operaciones con vectores de potencia, de multiplicación o de división, deben agregarle esto. Ese puntico. Simplemente con ese puntico es suficiente. ¿Sí? Tienen que agregarle este puntico. Y con ese puntico ustedes le están diciendo que no trate de hacer la multiplicación típica, o sea, cuando usted le va al cuadrado, no se trata de tomar y multiplicar dos veces el mismo valor, sino de elevar al cuadrado cada elemento. Ahora sí pudo hacer la operación. De hecho, recuerden, siempre tenemos la opción de Hell. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, dice que significa elemento por elemento. ¿Sí? O sea, que cada elemento que hay dentro de x se eleva al cuadrado. Eso es lo que nosotros realmente deseábamos. No era multiplicar x por x, porque se vuelve un problema de álgebra lineal, ¿no? De hecho, recordemos, yo no puedo multiplicar x por x, ¿por qué? Porque en álgebra lineal yo no puedo coger un vector y multiplicarlo por sí mismo, porque recuerde que tiene que combinar el número de filas con el número de columnas, tienen que ser iguales para poder hacer la multiplicación según el álgebra lineal. Y lo mismo le pasa a Octavio Malá. Él no puede hacer esa operación porque no logra, y porque el primer operador tiene 81 datos en columna, pero el otro solo tiene un dato en fila. Entonces no puede hacer esa multiplicación así. En cambio, si yo le digo, haga la multiplicación puntual, o sea, elemento por elemento, sí la puede hacer. Porque quiere decir que coma el primer elemento aquí y lo multiplica por el primero acá. El segundo por el segundo, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto, el quinto por el quinto y así sucesivamente. Bien, volvamos, retomemos acá. Por eso quería hacer el ejemplo de esta parábola. ¿Por qué? Porque acá esta operación tiene que hacerse elemento por elemento. Bien, entonces ahora hacemos plot como siempre lo hemos venido haciendo. Y si vemos la gráfica que obtenemos, pues es una parábola, ¿no? Claro, es una parábola entre qué valores, pues entre los valores que yo le dije de x, ¿no? Entre menos 3 y 5. No es toda la parábola, simplemente me la está mostrando entre menos 3 y 5. Bien. Bueno, entonces hagamos un último ejemplo. Vamos a suponer que quiero graficar
y igual quiero graficar esta función. ¿En qué intervalo? Entre menos 1 y 2. Entonces, con eso en mente, vamos a ver cómo se escribiría. Entonces, recuerde, son tres pasitos. Primero vamos a poner el x, que sería el dominio. X igual a. Entonces, menos 1 hasta 2. Y bueno, pongámoslo más finito, cada 0.01. Listo. Ahí ya tengo el x. Ahora el y sería la operación. Tengo que tener la precaución de usar bien los paréntesis. Si yo escribo así, aquí hay varios errores, que no es lo que yo quería que escribí a mano, ¿cierto? Primero, hay que usar bien los paréntesis. Todo esto es el numerador, o sea que todo esto es la parte de arriba y todo esto es el denominador, todo esto es la parte de abajo. Todavía sigue habiendo errores. ¿Alguien me puede decir cuál sería otro error? Piénsenlo ahí, pero otro error posiblemente sea este, ¿cierto? Hasta ahora, recuerde por qué hay que poner este punto, porque x es un vector y tengo que indicarle que quiero esa operación la haga elemento por elemento. Pero incluso, si yo la hago así, le voy a agregar aquí también un punto y ahora sí está bien. De hecho, pidámosle el tamaño de x y el tamaño de y, ¿no? Recuerde que si uno está tratando de graficar algo, tiene que tener la misma cantidad de valores de x y de y. ¿Qué pasa si yo lo hubiese dejado? Recuerden que yo agregué un punto aquí en la división. ¿Qué pasa si lo hubiese dejado sin el punto de la división? Vamos a pedirle el tamaño a y. Solo pudo hacer una división. Todo esto lo volvió. Todo esto lo volvió un número, ¿cierto? Y. Solo es un número. De hecho, si trato de hacer la gráfica ahí, me va a decir que me va a arrojar muy seguramente algo raro en la gráfica. Vamos la gráfica que hace y mire lo que hizo. Entonces es un error muy común. Debido a que, ¿qué? A que no hay la misma cantidad de datos X y de Y. Entonces, ¿cómo se arregla eso, chicos? ¿Cómo arreglamos eso? Pues fácil, con el punto. Recuerde que el punto, ¿cuándo se usa? Cuando estoy haciendo operaciones de multiplicación, división o potencia en vectores. Entonces, cuando estoy en esos casos, multiplicación, división o potencia en vectores, debo usar punto para indicarle que la operación se hace elemento por elemento. No se trata de la operación, tratarla de hacer como si fuese álgebra lineal, sino tienen que hacerla elemento por elemento. Y ahora si hago la gráfica, vamos a ver que sí nos hace algo más como lo que esperábamos, ¿cierto? Que sería la gráfica de x más 3, todo eso dividido entre x al cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí tenemos algo que es más razonable en el intervalo de menos 1 a 2. Bien. Bueno, si quiero ver la cuadrícula, recordemos, si quiero observar la cuadrícula, que tengo que ir a escribir. Tengo que ir a escribir grid on. Y así puedo observar que ahora mi gráfica tiene una cuadrícula, que me permite un poco entender mejor la gráfica, ¿no? A veces la podemos hacer. Y si quiero guardarla, simplemente voy a archivo, guardar, o archivo salvar, save, y le pongo el formato que quiero, ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, hemos hablado hasta el momento de plot y ya llega el momento de terminar y hablar con Hall. ¿Qué hace Hall? Hall lo vamos a utilizar cuando queremos mantener las gráficas.
Entonces, si yo quiero entonces acá mantener la gráfica, entonces vamos a hacer, por ejemplo, hold all. Entonces vamos a hacer primero, por ejemplo, la gráfica de la línea. Vamos a hacer una línea en el intervalo menos 4,0.01 hasta 6, por ejemplo. Vamos a hacerlo de menos 4 a 6. Entonces aquí definí el dominio. Y vamos a hacer una línea y igual a 6 por x menos 5. Y vamos a hacer la gráfica, plot xy. Y vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver qué fue lo que apareció en mi ventana de la gráfica. Y apareció una línea, obviamente, entre menos 4 y 6. ¿Listo? Hasta el momento, pues nada sorprendente. Hasta el momento. Ahora vamos a ver qué sucede. Vamos a volver a escribir. Y vamos a pintar una parábola también. Entonces vamos a hacer el x, vamos a dejar el mismo x y vamos a dar y igual a menos 2 por x a la 2. Como quiero elevarlo a la 2 tengo que poner el punto porque es un vector, acuérdense. Menos 3 por x más 5. Y ahora hago también esa gráfica, plot xy. Y veamos qué sucedió. Veamos qué fue lo que sucedió y cuál es la diferencia con lo anterior. En todos los casos anteriores yo no había usado holol. Recuerden que nunca había usado holol. ¿Y qué sucede al agregar all? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Porque en los anteriores yo iba, a la medida que yo iba escribiendo, ¿qué sucedía? A la medida que yo iba escribiendo, él me iba quitando la gráfica anterior y poniendo una nueva, ¿cierto? Ahí hice la gráfica de la línea, hice la gráfica de la parábola y borró la anterior. Y quitaba la anterior. Entonces la diferencia es que cuando hago holol, me sale esto. Entonces me sale la línea que habíamos pintado al principio, la mantiene, como significa la palabra hold en inglés, la mantiene y me pinta encima la parábola. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que por ejemplo si yo estaba queriendo averiguar dónde la parábola cortaba con la línea, pues aquí ya puedo, incluso vamos a poner la cuadrícula. Y veamos ahora cómo queda. Entonces, donde la parábola se encuentra con la línea y nos damos cuenta que aquí entre 0 y 2, muy cercano tal vez a 1, la parábola coincide con la línea recta. Listo, esa es la ventaja de hold all. ¿Cuándo vamos a usar hold all? Cuando queremos que nuestro queremos que nuestro gráfica se mantengan, ¿cierto? Que no borre la anterior. O sea, entonces, incluso podríamos seguir haciendo otra gráfica encima, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero la raíz, otra gráfica, una tercera gráfica, da igual la raíz de x al cuadrado más 3. Punto y coma. Plot x, y. Y vamos a ver qué sucedió. Entonces, vamos a ver qué quedó. Entonces nos quedaron tres gráficas, como se aprecian ahí. La recta, que fue la primera. La parábola, que fue la segunda. Y esta que pintó de color amarillo, la que pintó de color amarillo, que sería la raíz de x al cuadrado más 3. Entonces ahí estamos viendo las tres gráficas a la vez. ¿Sí?
Quiero agregar una gráfica más, por ejemplo, quiero agregar y igual a x por Euler a la menos x al cuadrado. Entonces, por exponencial, recuerden que el Euler lo escribimos como exponencial de negativo x a la 4 incluso. No tiene que ser siempre el ejemplo al cuadrado, puede ser a la 4. Hay una operación que no le gustó. Ah, ok. Claro. Multiplicaciones con vectores tiene que ponérsele punto. A veces, si se olvida, lo importante es leer el mensaje de error e interpretarlo y darnos cuenta que ese era el error. Bien, veamos qué pasó cuando le agregamos esta quinta gráfica. Y es la morada. Bueno, esa casi que es cero todo el tiempo. Entonces, esa es para lo que sirve whole all. Para que la gráfica las pueda ir haciendo una sobre la otra y poder comparar algunas cosas, ¿cierto? A veces uno quiere hacer ese tipo de comparaciones visualmente. Bien, chicos, entonces con esto ya ustedes tienen la información necesaria para poder trabajar algunas de las cosas básicas tanto en MATLAB como TI. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.